Abba Yahweh live forever. Con su gran benevolencia en su presencia estamos. Shabbat Shalom, siervos amados. Shabbat Shalom, siervas amadas. Grande bendición. Hemos concluido el día de la preparación. Ya preparamos nuestro espíritu para recibir las bendiciones de nuestro Creador en su cuarto mandato, en su fiesta principal, su fiesta del día sábado, semana a semana. Le damos a nuestro Creador el honor en esta humilde enseñanza. Le pido perdón a nuestro Creador por nuestras faltas, transgresiones que hemos cometido en nuestras vidas. Y le suplico que nos instruya con su instrucción. Hemos terminado una semana con la ayuda de nuestro Creador y ha sido de grande bendición. Porque todo lo que sucedió en esta semana que pasó es porque nuestro Creador Yahweh lo permitió, lo mandó. Lo que dice el libro de Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3. ¿Quién es aquel que dice que sucede algo que nuestro Creador no lo haya mandado? Shabbat Shalom, siervos amados. Shabbat Shalom, siervas amadas. Entraremos nuevamente en el libro de Romanos. Ya estamos en el capítulo 7. Es una grande bendición. Estamos ya en el mes de julio. Agosto, ¿verdad? Terminamos julio. Empezamos el mes de agosto. La palabra dice... Bueno, se la voy a dar aunque no sea así. Dice, por el amor de muchos, dice, los días se acortarán. O por la desobediencia de muchos, los días se acortarán, pero considero que es por el amor de muchos. Estamos en el capítulo 7, siervos amados, siervas amadas, en el verso 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pues la ley no es del marido. Hablando terrenalmente y hablando escrituralmente, nuestro Creador es el que le da el privilegio al hombre de encontrar una mujer y casarse con ella, acompañarse con ella, procrear familia, establecer un hogar. Y tanto la mujer como el hombre están siguiendo la enseñanza que se le dio a nuestro padre Adán,
la orden que se le dio a nuestro padre Adán y a Eva, en que fructificaran y se multiplicaran. Porque la mujer durante casada está sujeta por la ley al marido, así también el marido está sujeta a la mujer por la orden del casamiento. Mientras mientras el hombre viva, la mujer está sujeta a la ley del marido. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ella queda libre del matrimonio, de la ley de nuestro Creador y la ley terrenal. Así también, cuando la mujer muere y el esposo queda vivo, en nuestra cultura occidental, el marido, si se divorcia de la mujer, ya no puede casarse con otra mujer. Así también la mujer, si se divorcia del marido, no puede casarse con otro marido. Estamos hablando cristiana católicamente. Y considero que dice la escritura que cristiana, ¿verdad? Católica cristiana, dice que la mujer adultera. Más que todo, el hombre y la mujer adulteran si se divorcian y se casan nuevamente, se dan en casamiento con otra pareja. Pero en la escritura de nuestro Creador, en la instrucción de nuestro Creador, le dice al hombre que si se separa de su mujer, dele carta de divorcio para que ella pueda rehacer su vida. O sea que es permitido, no así católicamente hablando o cristianamente hablando. Verso 3. Así que si en vida el marido se uniere a otro, así que si en vida del marido la mujer se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahí está. O sea que si se separa, tanto la mujer como el hombre se separan, disuelven el matrimonio y los dos siguen vivos. Entonces la mujer se casa nuevamente con un nuevo hombre y la escritura de Romanos la está llamando adúltera, pero no es adúltera, porque nuestro Creador está diciendo
que si el hombre se separa de su esposa, de su mujer, dele carta de divorcio para que ella sea libre y pueda rehacer su vida con otro hombre. Son regulaciones de la Iglesia Católica que no permite el divorcio. Verso 4, capítulo 7 de Romanos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ¿cómo vamos a llevar fruto para Dios? Alejándonos de la ley de Dios. Esta enseñanza no es de Jesús. Esta enseñanza es contraria a lo que Jesús enseñó. Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea que si morimos a la ley es para ya no practicar la ley. Y ahí es donde la maldición de nuestro Creador está sobre nosotros los cristianos. Es lo que dice Deuteronomios, capítulo 11, del 26 en adelante. Malditos seréis si no guardáis mis mandamientos. Y esa maldición no la quitó Jesús. Esa maldición la quita Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque escrito está: maldito por Dios es todo aquel que es colgado en un madero. No son palabras de Jesús, son palabras de la epístola de Gálatas. Y esa epístola viene de Grecia, de Roma. No viene de Jesús. Y la maldición está vigente, nadie la puede quitar. Está escrito, dice. Su Biblia lo manda para Deuteronomio 21:23. Ahí le aumentan la expresión de maldito por Dios, para respaldar lo que está diciendo Gálatas 3:13. Con esos dos versos nos quitan la ley, nos alejan de la ley y nos meten en maldición de nuestro Creador. Alteran las Escrituras para quitarnos la ley. Y lo que en sí persigue la Iglesia Católica y la Iglesia de Grecia es que nosotros seamos rebeldes a nuestro Creador como ellos son rebeldes.
La maldición está sobre Roma, la maldición está sobre Grecia. Y esa maldición nosotros la llevamos por la desobediencia de alejarnos de la ley de nuestro Creador. Tenemos que entender que lo que enseñó Jesús es diferente a lo que enseñan de Jesús. Nosotros nunca morimos a la ley. Si dejamos la ley es de entrar en maldición. El verso 5, capítulo 7 de Romanos. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Porque mientras estábamos en la carne, a nosotros cristianamente se nos enseña que el cuerpo humano decide lo que va a hacer. Y el cuerpo humano es el que carga con el pecado. Y no es así. El cuerpo humano no maneja el libre albedrío. El libre albedrío es manejado por el espíritu. El espíritu es el pecador. El espíritu es el endemoniado. El espíritu es el desobediente. La carne, el cuerpo humano es inocente, es libre de pecado. Las escrituras que señalan que la carne es la pecaminosa, la carne para nada aprovecha. Andemos en el espíritu, no andemos en la carne. Todas esas escrituras nos están llevando a una confusión. Y esa confusión nos mete en problemas con nuestro Creador. No entendemos que la purificación viene para el espíritu, no para el cuerpo humano. El cuerpo humano termina su misión cuando envejece o cuando muere a temprana edad. En cualquier edad que muera, regresa a ser polvo, porque del polvo viene, dice la palabra. Pero el espíritu continúa. El espíritu no muere, no se termina. Él es el que entrega cuentas. ¿Qué es lo que ha hecho con el libre albedrío que se le ha dado? Y son enseñanzas contrarias a lo que nos han enseñado. Estamos en la era de Acuario, la era de la sabiduría. La ciencia se aumentará, dijo el profeta Daniel. Con la benevolencia de nuestro Creador, cuando usted empieza a someterse en obediencia, en honestidad y en humildad, usted empieza a entender la Biblia
conforme la Biblia le está hablando, llega a tener una comprensión general de los 66 libros. No necesariamente que usted se los puede. Tiene la idea de las escrituras. Tiene la idea general. Porque nuestro Creador le da a usted el privilegio de poder entender lo que en sí es la vida. De lo que usted y yo estamos haciendo en este cuerpo mortal. Hemos venido a purificarnos en nuestro espíritu. La purificación es en el espíritu, al espíritu. Él es el que entrega cuentas. Verso 5. Lo vamos a repetir porque mientras estamos en la carne, siempre estamos usando la carne, siempre estamos usando el cuerpo humano. Pero aquí debería de decir, porque mientras estábamos en el espíritu, la carne vivía pasiones pecaminosas. Que eran por la ley, no. La ley señala esas pasiones pecaminosas que son dadas por el Espíritu y reflejadas en la carne, reflejadas en el cuerpo humano, tanto al varón como en la hembra. La ley señala, no produce la acción pecaminosa, pero como se nos ha dado acá, se nos dice que la ley nos está dando las pasiones pecaminosas. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, podríamos decir que eran señaladas por la ley, que eran pecaminosas, pero no, nos dan a entender que eran de la ley. Obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte, llamando frutos de pecado. El pecado es perdonado cuando pedimos perdón, cuando nos humillamos, y no produce muerte, sino que produce perdón.
la teoría, la doctrina del cielo y el infierno señala una sola oportunidad. Como dice el libro de Hebreos, está supuestamente que el hombre y la mujer vivan una sola vez, y después el juicio. Se nos da a entender si nos portamos bien, vamos al cielo. Si nos portamos mal, el juicio nos manda al infierno. Pero no es de esa manera, no tiene respaldo en el Antiguo Testamento. Nuestro Creador nos dice que Él no desecha a nadie para siempre. Siempre tenemos la benevolencia de nuestro Creador. Siempre está perdonándonos nuestros pecados después del castigo. Después que nosotros sufrimos en el Espíritu, somos castigados en el Espíritu, somos perdonados. En el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley. Supóngase, siervos amados, por eso es que estamos enfermos, pobres, envidiándonos unos con otros, queriendo arrebatar lo que el otro tiene, lo que la otra tiene. Los países peleándose entre ellos, queriendo agarrar las riquezas de los otros países. No robar, dice la palabra. Uno de los 10 mandamientos, no robar. Es el 8º mandamiento, no robar. Eso es lo que hacemos. Son pocos los que tienen dinero que honestamente lo han hecho. Han tenido que robar, como los países han tenido que robar a otros países. Porque siempre estamos en contra, haciendo lo contrario a lo que los mandamientos nos indican. Nos hace libres de la ley, el libro de Romanos, y nos mete en la maldición de nuestro Creador por ya no obedecer la ley. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Somos seres espirituales, aunque seamos malos, aunque seamos asesinos, somos seres espirituales, porque tenemos un espíritu dentro en nuestro cuerpo mortal. Y espíritu no es el título
correcto. Espíritu viene del latín, spiritus, de Roma. El título más aceptado en nuestro idioma español es aliento de vida, ser viviente. Eso es lo que le dijo nuestro Creador. No le dijo, sino que la Escritura dice que después que nuestro Creador le había soplado el aire en las narices de Adán, fue un ser viviente, no dice fue un espíritu. Bendito nuestro Creador. Entonces, el verso 7 del capítulo 2 de Génesis. Entonces, nuestro Creador Yahweh, no, la traducción correcta es así. Entonces, los Elohim, los seres divinos que actúan en el capítulo 1 de Génesis, desde el primer verso hasta el último verso del capítulo 1. Entonces los Elohim formaron al hombre del polvo de la tierra, y nuestro Creador Yahweh, al que malamente le llamamos Dios, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese es el título más aceptado en nuestro español, ser viviente, no espíritu. Es como cuando se nos dice, pues, que nuestro Creador es espíritu. No, nuestro Creador es un ser viviente, dador de vida. Es lo correcto en nuestro español. Seis, repetimos, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Lastimosamente, siervos amados, ¿cómo es que nosotros no nos vamos a confundir? No estamos en la desgracia, pues. Comparémonos, mire, comparémonos, que no es correcto compararse, pero comparémonos con los israelitas. Mire el pueblo de Israel, la gran mayoría de habitantes están sanos, sin enfermedades. ¿Por qué? Porque comen animales limpios, que son para comer, porque practican los 10 mandamientos, porque le tienen miedo a nuestro Creador. Son sanos, son ricos, tienen las riquezas. Y nosotros, cristianos, enfermos, pobres, matándonos uno contra otro, queriendo quitarle lo poco o mucho que tiene el semejante. Y así también las naciones.
es la misma escritura cristiana en estas epístolas que nos vienen a causar la desgracia porque nos meten bajo la maldición de nuestro Creador. Lastimosamente no es una doctrina enseñada por Jesús. Compare usted los evangelios donde habla Jesús. Compárela con las epístolas que hablan de Jesús. Usan el nombre de Jesús para darnos todas estas maldiciones. Porque son maldiciones, siervos amados, siervas amadas. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La ley afuera. Bajo el régimen del Espíritu. Si en todo tiempo hemos tenido el Espíritu, en la maldad, en la bondad, en la obediencia, en la desobediencia, cuando nacemos, cuando morimos, hemos tenido el Espíritu. En cambio, la ley no la hemos tenido. Y cuando la tenemos, nos alejan de ella. Y ese ha sido el propósito del cual nosotros venimos a aceptar a Jesús para practicar la ley, para llegar al Padre, para conocer lo que el Padre quiere de nosotros. Para eso Él ha dejado la instrucción que malamente se le llama ley. Es una guianza, como una escuela que el profesor da clases para que el alumno, la alumna, entienda y comprenda cómo está la historia, cómo se juegan los números, cómo se tiene que convivir. Nos instruyen en la escuela los profesores. Así la ley de nuestro Creador la ha dejado para instruirnos, para hacernos felices. Dejando la ley, nosotros somos infelices. Ya no tenemos la felicidad. Tenemos el problema de la envidia, del egoísmo, de la codicia. El verso 7, el título, el pecado que mora en mí, el pecado que mora en nosotros. Verso 7, capítulo 7 de Romanos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco
conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás? Filosofía griega. Usted y yo entendemos lo que estamos leyendo. La ley nos enseña qué es lo que es pecado, lo que es falta. Y hace la comparación en pecado, en codicia, y señala a la ley que nos señala esas negatividades. La transgresión existe desde el tiempo de Caín y Abel. Y en ese tiempo no se le llamaba pecado. Se le llamaba transgresión. Quitarle la vida a otro ser era una transgresión en contra de la vida. Lo que ahora se le llama asesinato, matar. Y lo que ahora le llamamos pecado, en otros tiempos se le llamó falta, transgresión, error, culpabilidad. En nuestras leyes terrenales, cuando alguien mata a otra persona, lo acusan de asesino, asesina. No la acusan de pecadora ni de pecador. El lenguaje es florido y las definiciones han ido floreciendo. Lo que ahora le llamamos pecado, en un tiempo se le llamó falta. Tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La codicia nos lleva a quitarle la vida a nuestros semejantes para robarle sus pertenencias. La codicia lleva a las naciones a robarles las tierras a sus vecinos, a otras naciones. Son pasiones que nosotros las tenemos descontroladas cuando no practicamos la ley. Para eso es la ley, para someter la codicia bajo control, para poner los pecados bajo control. Para eso es la ley, para purificarnos en el espíritu, no en la carne, no en el cuerpo humano. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento,
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El problema es que la ley fue primero que la doctrina cristiana, fue primero que las epístolas, fue primero que el Nuevo Testamento. Y ahora nos encontramos con que el Nuevo Testamento pone en tela de juicio la ley de nuestro Creador. Pone en juicio a nuestro Creador, queriendo darle validez a la doctrina cristiana, venida de Grecia, venida de Roma, que nos pone como enemigos de nuestro Creador. Enemigos porque nos retiramos de su instrucción. Verbalmente creemos en Dios, respetamos a Dios, pero no le hacemos caso. Y en sí, enemigos, es demasiada alta esa definición. Sería rebeldes, desobedientes, tercos, como Él nos llama. Somos tercos, dice nuestro Creador. Más el pecado, ya verso 8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pues el pecado nunca tuvo vida, pues. Quien tuvo vida fue usted y yo, que transgredimos a nuestro prójimo, a nuestra prójima, que desobedecimos a nuestro Creador, que dañamos la creación de las aves o de las plantas, o del agua o del sol, o de la tierra, o del aire, o del fuego. Verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. No es que haya revivido el pecado, sino que ya el pecado tuvo un título. Ya la desobediencia ya se nombró pecado, una nueva definición. Una nueva definición. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Y seguimos viviendo sin la ley. ¿Para qué nos vamos a confundir? Cristianamente, si nosotros vivimos en la ley, practicamos la ley, hemos caído de la fe, hemos caído de la gracia. Eso es lo que se nos da a entender. Nosotros nunca hemos estado en la ley. Por eso es que nosotros venimos a Jesús para conocer lo que dice nuestro Creador en su ley. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Cristianamente usted está viviendo sin la ley. Algunos ya entendimos y estamos viviendo en la ley. Aunque
estas epístolas nos quieran alejar de la ley, los que ya nos amaneció, entendemos que la ley es una guianza para ser feliz, para que siempre nos vaya bien. Y si creemos en nuestro Creador, tenemos que obrar practicando su ley, lo que dice el apóstol Santiago. Aquí vamos a cerrar. Verso 10. Y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Muerte de qué? De la vida pecaminosa, para ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Los que estamos en Cristo somos una nueva criatura. Pero ya para seguir los mandamientos que enseña Jesús. Guardar los mandamientos, le dijo al joven. Si me amáis, hablando Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Como yo amo al Padre y guardo sus mandamientos. Primero de agosto. Agosto en El Salvador se celebra una fiesta de la capital del Salvador que le llaman El Salvador del mundo. Cuando dicen mundo, ¿se refiere al planeta Tierra o se refiere a todas las galaxias existentes? ¿Y nuestro Creador a dónde queda? A quien malamente le llamamos Dios. ¿A dónde queda? No es Dios el que va a salvar, sino que es Jesús. Porque el Salvador del mundo representa a Jesús, ¿verdad? El Salvador del mundo. Y lastimosamente, esa figura no representa a Jesús, no representa a Dios. Nuestro Creador no acepta las imágenes, las esculturas, las estatuas. Y esa es una de las explicaciones, el por qué hemos sufrido tanto en este pequeño país. 200 años de tiranía de nuestros presidentes, nuestras autoridades. Un ladronismo, una corrupción, una pobreza, una analfabetización generalizada. Escasez de insumos médicos para la población. Salarios de pobreza. Comiéndonos unos con otros, odiándonos unos con otros. Venimos a ser llamados el país más violento de toda la tierra. El país más asesino de todos los países en la tierra.
Y esa viene por la situación en la veneración que se le da a esa imagen, a esa escultura del Salvador del mundo. Mire lo que nuestro Creador nos dice en el capítulo 4 de Deuteronomio. Dice en el verso 15, 16, guardad pues mucho vuestra vida, pues ninguna figura visteis el día que nuestro Creador Yahweh habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros esculturas, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Prohibido para nuestro Creador, prohibido para usted y para mí hacernos una imagen de hombre o de mujer, de santo o de virgen. Prohibido, es lo que está diciendo la palabra en Deuteronomio capítulo 4. Y nosotros tenemos la osadía de tener al Salvador del mundo celebrándole una fiesta en el mes de agosto. Ahí podemos explicarnos el por qué nos ha ido como nos ha ido y por qué nos está yendo como nos está yendo. Y cómo nos va a ir en este futuro que viene. Ya el evangélico ya se retiró de las esculturas, de las imágenes, de las estatuas, de las efigies. Nuestros hermanos católicos todavía están trabados con esa desobediencia. Pero el Vaticano es el eje que promueve esa práctica, porque ellos siempre han sido rebeldes a nuestro Creador. Ellos le han cambiado el sábado por el domingo. Ellos le han quitado el nombre en la Biblia. Le han quitado sus pactos. Le han quitado sus fiestas. Le han quitado su ley. No le han dejado nada. Y nosotros, cristianos, si sabemos, nos hacemos los que decimos amén, sin medir las consecuencias que estos cambios, de estas situaciones, nos están afectando. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas. A nuestro Creador sea la honra en esta humilde enseñanza. Le pido perdón a nuestro Creador por nuestros errores, nuestras transgresiones en contra de su creación. En el nombre de Jesús recibimos las bendiciones que nuestro Creador tiene en este Shabbat, en este cuarto mandamiento, en este día sábado. Baruch Hashem Yahweh.